están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Alerta Temprana. Hoy es lunes 23 de mayo y tenemos una agenda marcada por el discurso presidencial del 21 de mayo, los énfasis que se pusieron y las cosas que no se dijeron en el discurso también, que a veces son incluso más noticiosas que aquellas que se pueden haber dicho con letra, que quedan en letra de molde finalmente. Las manifestaciones, los disturbios y la muerte de un guardia de 71 años también producto justamente de la acción de una bomba Molotov también van a estar presentes en nuestra agenda. Una conversación con el senador socialista Carlos Montes para hablar de educación, para hablar de política. Vamos a comentar también lo que ocurrió en el Zoológico Metropolitano con el ingreso de una persona con algún grado de perturbación mental a una jaula de los leones, los 2 leones que resultaron muertos, la reacción en redes sociales, la polémica que se integró a contar de eso. Tenemos harto tema. Yo le doy la bienvenida, primero que nada, a nuestros panelistas de siempre, don Patricio Fernández. Sí, Connie. ¿Cómo le va? Aquí está. Don Luis Larraín. Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Don Agustín Esquella. Muy bien, gracias. A ver, yo los invito a que hagamos primero una bajada política del discurso del 21 de mayo, porque es una oportunidad y la idea es saber si la presidenta la aprovechó o no la aprovechó para instalar cientos de énfasis, sobre todo en este discurso que es el que de alguna manera marca lo que queda del mandato presidencial. Si este gobierno entra o no en la crisis del pato cojo, si tiene algún espacio para seguir haciendo cosas o no, si cambia en algo los énfasis con los que partió. La primera parte del discurso fue una parte más bien política y a mí me pareció en un tono probablemente un poco más conciliador que lo que habíamos escuchado en discursos anteriores. Yo no sé si habrá sido un poquitito como de la ola de los funerales de Estado de Patricio Aylwin y la dinámica que se instaló de la concertación, los acuerdos, la cosa conciliadora, que probablemente algo puede haber jugado un poquito porque la presidenta insistió. Y hoy día ocupó, de hecho, en una entrevista radial, nosotros estuvimos en la Radio Duna, una entrevista con la presidenta, ocupó una frase que uno le ha escuchado muchas veces a Lagos, pero que yo nunca se la había escuchado a ella, que es esto de que porque hemos hecho lo que hemos hecho, podemos hacer lo que queremos hacer. Como de no desconocer todo lo hecho en definitiva. Con mucho énfasis en el crecimiento, con algunas pausas en algunas cosas que son bastante polémicas. No hubo ninguna referencia a la salida que se le va a dar a la reforma laboral, por ejemplo. No sé, ¿cómo lo bajarían ustedes? Mira, yo... A ver, bueno, Luis. Bueno, a ver, yo diría que es cierto que hubo en la retórica de la presidenta un discurso más conciliador y menos desafiante en términos de tratar de imponer un programa que rompía un poco con el pasado. Yo creo que eso se puede advertir. Y en definitiva, a mi juicio, lo que significa esto es que hay un realismo que se empieza a imponer, realismo con alguna renuncia, claro. No sin renuncia, tampoco con renuncia total, pero con alguna renuncia, porque el realismo tiene que tener alguna renuncia, obviamente. Y la idea es que no se note mucho tampoco. Entonces yo creo que toda esta mezcla hace que en definitiva hayamos tenido un discurso que, distinto a lo que venía siendo, no estuvo lleno de anuncios, lo que no me parece tan mal, digamos, porque esto en definitiva hay que volver a sus orígenes y esto es la cuenta anual del presidente de la República frente al Congreso, no es una lista de supermercados de ofertas, a pesar de que es lo que muchas veces la ciudadanía espera o los medios de comunicación se han acostumbrado. Pero de allí yo creo que Rodrigo Valdés fue muy importante en este discurso. Estoy de acuerdo. Yo creo que una cosa interesante periodísticamente habría sido estar presente en Cerro Castillo cuando se definían entre Pedro Huel, Rodrigo Valdés y la presidenta los contenidos finales de este discurso, porque en definitiva esto significa de que al no haberse hablado de reforma laboral, fíjate que no se habló de reforma laboral, o sea, no se dijo que se iba a hacer ahí, no se habló de reforma ISAPRE, que se había dicho que también se iba a hablar, se mencionó, pero no se adelantó nada respecto a reforma previsional. Solamente hizo un anuncio de la reforma estatal, o sea, de la AFP estatal, pero claro, no del resto del contenido de la reforma. Y por lo tanto yo creo que, en definitiva, hay mucho realismo en este discurso, o sea que aquí se está reconociendo una restricción y la presidenta de alguna manera toma en cuenta que existe esta restricción y por lo tanto hace este discurso 21 de mayo. Ahora,
Políticamente es una cosa nueva dentro de su gobierno. Yo creo que primera vez que tan marcadamente esto está así y que significa... Pero tu saldo es positivo, entonces. O sea, desde el punto de vista de lo que es los intereses del país, a mi juicio es positivo, en el sentido que ya en alguna oportunidad yo lo dije antes, yo creo que a estas alturas, por lo que ha pasado, cualquiera sea el responsable de lo que ha pasado, lo que no ha pasado, yo creo que lo que le conviene al país es un gobierno de administración, o sea, un gobierno que trate de resolver bien los problemas más acuciantes que tienen los chilenos hoy día, que son problemas relacionados con la falta de crecimiento y con el tema del empleo. Ahora, desde el punto de vista político es complejo para la nueva mayoría, ¿verdad? Es complejo. Mira, yo siempre he tratado de no sacar grandes conclusiones a partir de estos mensajes presidenciales, porque tanto cuando se pronuncian los partidarios del presidente a favor, como cuando sus detractores se producen en contra, se producen manifiestas exageraciones, no en esta conversación, desde luego. Exageraciones porque se pierde de vista que de lo que se trata, como decía Luis, es de una cuenta sobre el estado administrativo y político de la nación. Es una cuenta. Tú no puedes esperar más que una cuenta. Y cuenta significa aquí registro, creo yo. Y ella registró, sobre todo hacia el pasado, que me parece mejor que hacerlo de cara al porvenir, porque todos sabemos ya suficientemente bien qué es lo que viene hacia adelante, la reforma de la educación superior, la continuación de la tramitación de la reforma laboral, el proceso constituyente, de manera que no hay una omisión en cuanto a no hablar del futuro. A mí, fíjate, no obstante que se trata de una simple cuenta, y me gustó mucho que ella la abreviara para que sea una cuenta, y no de un discurso. No hay que pedirle elocuencia a estos mensajes. Es una cuenta, no un discurso. De manera que, visto así, lo que yo más rescato, fíjate, es que quizás una cuestión adjetiva, pero no tanto, el tono. Yo vi decoro, vi sobriedad, vi mesura, vi brevedad, que es muy bien. Y si bien estas calificaciones pueden no concernir al fondo del discurso, no está mal que en este momento en el país, donde se ve por lado y lado en el espectro político niveles de exasperación, de crispación, de expresiones groseras incluso, de paranoia, ¿no? Que desalojo, que vuelve el desalojo, que no me desaloje. En ese clima, que por lo demás también es propio de una democracia, que de repente una presidenta, como decía Luis, que podría haber salido a desafiar a la oposición, que le ha hecho una oposición, como deben ser las oposiciones, muy seria, a veces no tanto tal vez, pero muy fuerte, haya empleado ese tono en este momento, de alguna manera tiene un efecto, no digo que haya sido su propósito, aleccionador sobre una clase política y empresarial que incurre por lado y lado con mucha frecuencia en verdaderos ataques de histeria. Ella se propuso mucho el tema del restablecimiento de las confianzas. De hecho, cuando ella iba hablando, no sé si se fijaron desde la cuenta de la presidencia, en los Twitter que iban tirando, todo era con el hashtag, con el gato, restablecer la confianza. Fue parte importante del mensaje que ella trató de instalar. Pato. Mira, yo creo, esto también sin ningún juicio y quizá inclinándome a la lectura que dice Agustín, fue un discurso fome. Para no, esto también no para condenarlo, sino que fue un discurso fome, con poco aplauso. El único aplauso, yo estaba ahí, el único aplauso de verdad que yo escuché tuvo relación con el asunto constituyente. Y el Ministerio de Ciencia. Y el Ministerio de Ciencia produjo también algo. Había una cierta ausencia de diputados o de parlamentarios en uno, de, los costados, había un manchón más o menos vacío. La mitad derecha mirando a la testera es de parlamentarios y la mitad izquierda de otras instituciones del Estado y invitado a la presidenta. Esa estaba llena, pero la parte de los parlamentarios más o menos. Y me quedé pensando cuando tú, Luis, dijiste que había sido bastante inédito, que era inédito esto de este cierto realismo en el que había entrado, y yo creo que es algo muy de la Bachelet. Su gobierno anterior, hay que recordar que ella era un gobierno muy distinto, pero terminó con Pérez Lloma y con Villagallo, que es difícil imaginarse algo más distante. Y Velasco. Y Velasco, que estuvo desde el comienzo. Velasco claro. fue siempre, pero hizo una corrección política muy en contra de lo que podría ser su naturaleza. Acá también la volvió a hacer con Burgos, con Valdés, y ahora la viene a ratificar. Yo creo que ella percibe
para molestia de unos y tranquilidad de otros. Y creo que esto es bueno en la política chilena, que es una política que está poco desmesurada. Ella percibe que no está el horno para más bollo. O sea, yo creo que aquí, y eso que se le llama la obra gruesa o no obra gruesa, es más o menos sentir que esta cuestión está en un punto en el que no estamos para discursos entretenidos, estamos para discursos también más o menos administrativos. Y aquí no, y mientras tanto acontecían afuera, digamos, escenas neronianas. O sea, la ciudad se incendiaba en llamas. Eso se condice, yo creo, con ese estado de búsqueda de confianza, como tú dices, y de cierta tranquilidad. Hay algo aquí, ya todos sabemos por la realidad internacional, chilena y lo que sea, pero hay datos muy concretos de que no vienen tiempos de riqueza, vienen tiempos más bien de restricción. Y ante eso parece que no estuviera la institucionalidad chilena y la política chilena para soltar los caballos a todo el galope. Entonces se cerca un poco el escenario. Es interesante hacer el contraste entre ese tono del discurso, con pausa, con tono conciliador, con llamado a la confianza, y las imágenes que se empezaban a ver afuera. ¿Cuál es o sea, qué tan real es ese país que nos mostraban las imágenes como... O sea, terminó el discurso, lo comentábamos con Agustín, y los canales rápidamente se fueron a mostrar el incendio que estaba empezando en la farmacia y la acción de los encapuchados. ¿Es ese el país real del que la presidenta Bachelet estaba dando cuenta? Yo personalmente creo que no. Yo creo que este país no está en llama, que este país no se está incendiando, que hay grupos pequeños, ¿verdad?, que terminan manifestándose y lamentablemente teniendo mucho más poder y más control de las calles para hacer lo que quieren hacer, de lo que nos parecería justo y necesario. Yo coincido con eso, Connie, porque al final, en definitiva, lo que estuvo afuera es una puesta en escena. Es una puesta en escena. Y es un aprovechamiento de las luces, de las cámaras. Claro, que está hecha para esa ocasión y todo lo más. Tanto que ya, por lo que no sé lo que opinará Agustín, pero en muchos porteños ya esta cosa empieza a molestar, digamos. Hace mucho rato. Entonces yo creo que es una puesta en escena. Y sin, yo no quiero decir con esto que la presidenta haya cambiado y todo lo demás, pero yo creo que aquí se reivindica algo que algunos venimos diciendo que es muy importante, que otros dicen que no es tan importante, que es la importancia que tiene el crecimiento económico. O sea, al final es una base sobre la cual se opera y que tú, claro, la puedes dejar un poco de lado un tiempo, no es la única prioridad, todo lo que ustedes quieran. Pero en definitiva, si tú no tienes crecimiento económico, como la misma presidenta lo dijo en su discurso, resulta que las mejoras sociales son una ilusión. Nosotros le preguntamos hoy día en la radio si ella tenía una convicción respecto del tema del crecimiento. Porque una cosa es tener una convicción y otra cosa es decir, bueno, ya saben que la verdad es que tengo que hacerlo porque si no aquí no me van a invertir y me voy a quedar estancada. Ella insistió mucho en que ella tenía la convicción de que sin crecimiento no había superación de la pobreza y que la pobreza no se puede distribuir en el fondo. Pero que en el fondo lo que hay que lograr es un buen equilibrio entre lo social, el crecimiento y lo social, y no hacer prevalecer ninguna de las cosas. El punto es que a ratos uno ve, aparte de Valdés, digamos, uno ve que en la gestión política de su gobierno pareciera haber gente que no tiene la convicción tan clara. Oye, volviendo ¿de que no importa nada el crecimiento? No que no importe nada. No que no importe nada. No hay nadie. Oye, pero volviendo al tema... Yo no he dicho que no importe nada. No le toma el verdadero peso, eso puede ser. Pero cuando llegas al punto en el que la cosa es significativa, yo creo que no hay nadie que no le tome el peso. No, es que ahí... O sea, hay un momento en el que unos le pueden dar más peso que el otro, pero hay otro momento en el que yo creo que más o menos... Yo me estoy refiriendo a eso, Pato, no estoy diciendo que no haya gente que no tenga la idea de que el crecimiento volviendo al tema de los desórdenes que fastidian mucho en Valparaíso, que no solo son graves, imagínate aquí con resultado de muerte, sino porque ensucian algo que en Valparaíso tiene un sentido institucional, no solo relacionado con la Armada, sino con la población de Valparaíso, que respecto del desfile del 21 de mayo tiene una cosa que va mucho más allá de celebrar la proverbial marcialidad de nuestras Fuerzas Armadas, como suelen decir los periodistas. No sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me parecieron desafortunadas, incluso poco profesionales, las declaraciones del general director de Carabineros. El general director de Carabineros dijo, le echaban siempre la culpa nosotros los carabineros tenemos que dar la cara. Bueno, los legisladores dan la cara por las leyes que dictan.
los futbolistas dan la cara por los buenos o malos partidos que juegan, de manera que hay un desatino decir que ellos tienen que dar la cara por lo que es su trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Dicho lo cual, fue una respuesta, bueno, sí, fue una respuesta enojada. Dicho lo cual, él es director general de Carabineros y tiene que tener cuidado con lo que dice. Todos damos cuenta de nuestros trabajos, los profesores universitarios, los panelistas de este programa, si metemos la pata. Eso lo encontré desafortunado. Y lo segundo es porque se va a hacer una investigación en Carabineros, pero lo mismo se hizo cuando Colo-Colo y Wander, los hinchas, protagonizaron desórdenes muy graves en Playa Ancha. O cuando pasó el 21 de mayo pasado lo de Rodrigo Avilés. Ya, pero Carabineros de Chile, a fines del año pasado, en ese partido lamentable que no se pudo jugar, estuvieron 10 minutos fuera del estadio porque los habían sacado del estadio. Y perdonen que lo diga con este lenguaje, se picaron y se demoraron en ir a restablecer el orden público. Aquí podría haber pasado lo mismo, yo no lo afirmo. Uno no quiere... La presidenta hoy día lanzó la idea de que se podrían haber inhibido producto de lo que pero es pasó que eso está muy mal. Con lo de Rodrigo Avilés. No queremos carabineros represivos, pero tampoco queremos carabineros pasivos. Claro, pero es tan grave. Pero si voy pierden, a terminar, si Luis. pierden Luis, la pega, ¿puedo terminar? si son procesados. Luis, ¿puedo terminar? Entonces, es una reacción Luis, humana, ¿no? Humana, pero él es director general de Carabineros. Y en consecuencia tiene que tener en consideración su investidura y no su corazón, si es que ahí está la condición humana. No queremos carabineros represivos, pero tampoco pasivos. Es tan grave lo uno como lo otro. Queremos carabineros activos. Yo creo que es más grave represivos que pasivos. ¿Qué significa carabineros activos? Ellos están sujetos a leyes y a protocolos. Ellos saben cómo actuar. Es muy difícil ser policía. Yo soy el primero en reconocerlo, sobre todo cuando tú tienes que reprimir obligadamente una manifestación. Pero fíjate que el mundo político manda señales erráticas en ese sentido. A mí nunca se me va a olvidar... ¿Pero qué opinión tenemos nosotros sobre la pasividad o es que la no represión? No es buena ninguna de las dos cosas, pero el mundo Sí. político manda señales equívocas. Yo me acuerdo cuando, después del 2006, las primeras manifestaciones de los pingüinos, cuando la presidenta salió en un punto de prensa con Alejandro Guillé al lado, ¿no?, condenando abiertamente la acción de Carabineros Pero eso generó una tremenda polémica y un estado también de repliegue de Carabineros que a las marchas siguientes se ponían así a mirar. Hubo, perdón, Pato, pero es que hubo la reacción del director general de Carabineros fue a declaraciones muy prontas también de algunos parlamentarios, en particular de Camila Vallejo, que intentaron en medio de esta conmoción que había por la muerte de una persona, culpar a Carabineros, porque no había actuado suficientemente. Entonces, esa fue la reacción. Pero ¿cómo es la cuestión? O sea, no están procesando, porque resulta que en el uso de los elementos que ellos tienen para reprimir, que es un guanaco, resulta que quedó muy herido un muchacho que estaba marchando. Entonces, respecto a eso, se carga contra Carabineros. Y después, si muere una persona porque el Carabinero no actuó suficientemente fuerte para disuadir esta manifestación, también se carga con Carabineros. Sí, pero mira, esa fue la reacción. La pregunta es, ¿se demoraron o no se demoraron? Ojalá que conozcamos la opinión pública, porque lo del Estadio Playa Ancha nunca se supo en que terminó esa investigación. Pero yo lo que pediría, Pato, es que Carabineros de Chile en su investigación le diga al país si se demoraron, no sé, porque si se demoraron, ellos no son los responsables de la muerte del empleado municipal. Los responsables son esos vándalos, que son más que vándalos, ¿cierto?, que lanzaron la bomba incendiaria. Yo creo que evidentemente los responsables de la muerte... En primer lugar, una cosa como a constatar, en esta protesta se pasó una frontera. Totalmente. En primer lugar, no había pasado. ¿No había pasado que hubiera muerto una persona? Por eso te digo, en esta protesta se cruzó una frontera aterradora. O sea, aquí esto tuvo como consecuencia un muerto, un señor de una familia, con parientes, con gente querida, que se murió producto de esto. Todas las partes tendrán que ver qué pasa. Ahora, yo creo que en el asunto de los Carabineros es más grave, yo creo que sí, entre el exceso de represión y el exceso de pasividad. Yo creo que sacar ahora, cambiar demasiado de lado es peligroso, pero lo primero es que efectivamente Carabineros no puede pasársele la mano en lo represivo. ¿Por qué? Porque tienen armas, porque responden a nombre del Estado, porque son parte de la democracia y porque tienen una responsabilidad muy alta en cómo actúan. Si tú dijeras, no, denle nomás, porque está todo esto, bueno, le estás dando a una fuerza armada un poder que no corresponde. Por lo tanto, esa cuestión yo creo que es muy central. ¿Significa eso entonces que tienen que estar pasivos? No, para nada. De hecho,
a mí me ha tocado ver en montones de marchas, y ahí me pongo en el pellejo de los carabineros, cómo carabineros que están a una cuadra son agredidos y provocados por parte de la marcha hasta que reaccionan. Hasta que reaccionan. O sea, esa parte de la marcha no deja de joderlos hasta que reaccionen. Podrían estar 2 días jodiéndolos hasta que reaccionen. O sea, no cumplen su objetivo hasta que eso acontece. Ahora, en esta cuestión, yo lo que me pregunto ahora, y esto lo doy por sentado que no es culpa de Carabineros, es cómo asume esto también quien convoca las marchas. Porque creo que ahí hay una cosa súper complicada. Yo creo que sí. No solamente... Es súper complicada porque ¿es responsabilidad del que convoca la marcha este muerto? No. Porque si cada vez que alguien convocara una manifestación se hace cargo de todos sus excesos por los bordes, no. Pero yo sé que en la Universidad de Chile se organizaban buses para venir a dejar la cagada a Valparaíso. Este año. Con la intención de que fuera así. Y si no lo digo, resultado. miento. Sí. Está muy bien. Y yo sé que había un ánimo de dejarla grande. Sí. Todos los años. Ahora, ¿no? Es que este año hubo y ahí tenemos... Y lo sabían las policías. Sí, y ahí tenemos un punto... Y lo sabían las policías. Un segundo, ahí tenemos un punto... Sí, esa cuestión... O sea, una persona que organiza una marcha está dentro del derecho a protestar, derecho a opinión y todo lo más, pero tiene que saber que aumenta mucho la posibilidad de que existan este tipo de situaciones límite cuando hay tipos que actúan encapuchados. ¿Por qué no nos atrevemos, Lucho, ¿por qué no nos atrevemos a discutir, por ejemplo, y lo que pasa es que también tenemos miedo a ciertas discusiones porque nos atrevemos a coartar ciertos derechos, a coartar ciertas libertades? Hay países súper desarrollados, democracias que nosotros admiramos, que cuando pasan estas cosas simplemente cercan el área y no dejan que nadie entre. ¿Por qué en Chile? Valparaíso estaba cercado. Bueno, pero igual se permitió, se autorizó una marcha. Perdona, cuando esto pasa, los gringos no dejan que nadie marche. Es un error. Lógico. ¿Y Las por marchas qué eso va a ser? deben tener ¿Por qué no nos lugares atrevemos acotados? a tener esa discusión? No hay ninguna... Porque sentimos que le estamos coartando los derechos a la gente. Bueno, si al final el bien público también tiene que imponerse en También hay alguna el parte derecho del de un debate, ¿o no? ciudadano de Sí, ocupar quería su hacer solo un ciudad. paréntesis. Los encapuchados en general no son parte de la organización de las marchas. No. O sea, es que eso es bien importante tenerlo. Uno puede pensar la responsabilidad del que convoca a sabiendas que van a llegar encapuchados, puede ser. Pero no se puede pensar que el que organiza la marcha cuenta con encapuchados, porque al menos en la historia del movimiento estudiantil, los encapuchados eran enemigos de la organización central de la marcha. Pero bueno, hay ejemplos de marchas que funcionaron muy bien porque los organizadores se preocuparon especialmente de Nos vamos a ir al corte. aislar a los encapuchados. Sí. A la vuelta vamos a estar conversando con el senador PS, Carlos Montes.